entrevista otorgada al programa Al Estilo Juliana, conducido por la periodista Juliana Oxenford, el congresista de Perú Libre, Alex Flores, apuntó que el presidente Pedro Castillo Terrones no puede actuar en base a los caprichos de la oposición de derecha. En esa línea, recalcó que incluso están faltando al reglamento del Congreso, porque antes de una censura se tiene que realizar una interpelación, lo que evidencia la enorme desesperación de un sector de la derecha y de una gran prensa concentrada, que solo le hace cargamontón a un ministro concentrándose en su pasado, sin ver las funciones y el trabajo que viene realizando o que podría realizar. Asimismo, enfatizó en que están viendo que el ministro de Salud, Hernán Condori, hasta el momento no ha hecho nada que vaya a contravenir el plan que ya se había establecido, como el de vacunación. Por lo contrario, el actual ministro quiere transparentar el precio de la compra de vacunas y los actos de corrupción que encontró en el sector, lo que está dando miedo a un sector que es el que está acelerando la censura. Es más, señaló que no avalarán ni compartirán actitudes que vayan en contra de la ciencia, pero eso es parte del pasado del ministro y no ha dicho que vaya a aplicar esas medidas dentro de la función como titular del MINSA. Alex Flores aseguró que si el ministro llega a hacerlo, los miembros de Perú Libre serían los primeros en censurarlo y hacer el control político. Por el momento hay que ser objetivos y ver el trabajo que está haciendo dentro del margen de la política del Estado, que tiene que ser utilizado la ciencia. Asimismo, señaló que a lo largo de la historia hemos tenido una lista de ministros cuestionados que tuvieron un pasado, pero que no fueron tratados de la misma manera. También apuntó que siendo principistas, harán el control político sobre las funciones que haga como ministro. Es más, pidió que no exageren, pues la política de salud de nuestro país no se caerá por una persona que hasta ahora ha estado continuando y trabajando en la misma línea en la que se estaba trabajando. De igual manera, resaltó que Hernán Condori cumple con el perfil, es médico, tiene un título universitario, ejerció la mayor parte de su vida y si bien hay errores, en ningún momento dijo que se mantendría en su postura del pasado. El Congreso de la República censure a el todavía ministro Hernán Condori. ¿Por qué cree que el presidente de la República no lo saca? Bueno, el presidente de la República no puede actuar en base a los caprichos de la oposición, de la derecha. Estamos viendo una desesperación, inclusive faltando al reglamento del Congreso. Están hablando de censurar cuando el paso previo es la interpelación. Entonces vemos una desesperación de un sector de la derecha, de un sector también de la gran prensa concentrada, que hace un cargamontón sobre un ministro juzgándose por su pasado y no viendo las funciones o el trabajo que podría realizar o viene realizando en este caso. Sí, pero nosotros somos el pasado, el presente y obviamente también el futuro. No es que, ok, ahora tengo un cargo público y olvídense si tengo antecedentes, olvídense de lo que dije. No, eso más bien lo que hace es generar una idea clara, ¿no?, de lo que es, de lo que representa, de cómo siente, de cómo opina la persona que hoy día, en este caso Hernán Condori, cumple una función tan importante como ministro de Salud. Pero usted dice, es un tema de la concentración de medios y de la derecha, ¿no? Pero la izquierda también, Juntos por el Perú, la bancada socia, políticamente hablando, de ustedes, del gobierno, de la bancada oficialista Perú Libre, tampoco quiere a Hernán Condori, y también para votar para que lo censuren. Nosotros somos siempre principistas, Juliana. Tendrán que dar sus razones, pero estamos viendo nosotros de que el ministro Condori hasta el momento no ha hecho nada que vaya a contravenir el plan que ya se tenía establecido como el de vacunación en el Ministerio de Salud. Por el contrario, hemos escuchado decir de que él va a transparentar, por ejemplo, el precio de la compra de vacunas, que ha encontrado muchos actos de corrupción, y parece que eso les da miedo a un sector y están acelerando, en este caso, su censura. Congresista Flores, con respecto a la denuncia que él advierte va a ser pública, con detalles y documentos, bueno, si sabe de nombres de personas que integrarían una mafia, como él mismo ha mencionado, al interior del MINSA,
que lo diga, ¿no? Por el bien del país, ¿no? Que no se guarde esa carta tan importante y que la use solamente para salvar su pellejo, eso uno. Y dos, con respecto a la diferencia de precios en la compra de vacunas o de implementos sanitarios, es lógico que en medio de una pandemia donde la demanda es tan alta a nivel mundial, el algodón va a costar más, las mascarillas van a ser mucho más costosas, eso es más que claro, se advirtió desde que arrancó esta pandemia. Pero dejando eso de lado, usted me dice, no entiendo por qué, si no ha cometido ningún error, si no ha cometido delito alguno, la prensa y la derecha están tras la cabeza de Hernán Condori. Yo le planteo la siguiente interrogante, congresista Flores, con todo el respeto. ¿A usted le parece que alguien que cree en la pseudociencia y que publicitaba y que marketeaba y que promocionaba y que ofrecía agüita racimada sin ningún tipo de aval científico sea el ministro de Salud? Definitivamente nosotros no vamos a avalar ni compartir actitudes que vayan en contra de la ciencia. Sin embargo, eso es parte de su pasado. El señor no ha dicho que vaya a aplicar estas medidas dentro de la función como ministro, ¿no? Sería un peligro y seríamos los primeros en censurar, en hacer el control político. Y yo creo que tenemos que ser más objetivos, Juliana. Hay que ver el trabajo de Condori dentro del margen de la política del Estado que tiene, en este caso, que tiene que ser, pues, utilizando la ciencia siempre, ¿no? Congresista, pero usted no puede esperar o no puede, digamos, esperanzarse en que un ministro en medio de una pandemia, ¿no?, mañana más adelante le dé crédito a algún tipo de estudio científico cuando él no cree en la ciencia. Y no puede usted responderme y mencionar o decir, bueno, eso es parte de su pasado, porque en el pasado no creía en la ciencia. Y obviamente en el presente tampoco, salvo que le hayan hecho una lobotomía o un trasplante de cerebro y sea otra persona, no lo sé. Porque él decía que en un minuto te podía detectar el cáncer. O sea, es más chamán que médico, seamos honestos. ¿Por qué tendría que haber cambiado? ¿Porque ahora es ministro? Juliana, hay que hacer una precisión. Nunca le hemos escuchado decir al señor Condori que no creyera en la ciencia, ¿no? Pero, ¿qué más necesitamos si vende un producto que no tiene ningún tipo de respaldo científico? O sea, no tienes que decir, hola, yo no creo en la ciencia. Si estás diciendo, miren, aquí tengo la solución, compra ya, llama ya, con delivery incluido, agüita racimada, blu, 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 es obvio que no crees en la ciencia, congresista. Es parte del error del ministro. Sin embargo, no le hemos escuchado en ningún momento decir de que va a aplicar como política de gobierno para la salud. Gracias a Dios, pero ya sería demasiado, ¿no? Pero ¿por qué no nombrar? Como yo le digo, seríamos los primeros en querer censurarlo, ¿no? Sin embargo, Juliana, queda clarísimo de que, por el contrario, pareciera que fuera un delito ser del partido de gobierno de Perú Libre, y en el fondo el cargamontón es por ello, ¿no? Vemos que hemos tenido una historia, muchos ministros cuestionados, ministros que han tenido también un pasado que hubiera sido tratado, pero nunca han sido tratados de la misma manera. Por lo tanto, nosotros siempre siendo principistas vamos a hacer el control político, pero sobre la función u omisión que él pueda tener de sus funciones como ministro. Eso vamos a tener bien en claro, y no exageremos de que la política de salud en el país no se va a caer por una persona que hasta ahora ha estado continuando y trabajando en la misma línea que se ha venido implementando. En conclusión, congresista, no importa lo que hayas hecho antes, ¿no? O sea, si tienes denuncias, si tienes antecedentes policiales, si tienes antecedentes penales, si has sido un estafador, si has mentido, si has violentado a tu familia, no importa, porque ya eres ministro y ahora te tienes que portar bien. ¿Más o menos por ahí va la cosa? No, definitivamente esa no es el planteamiento, Juliana, definitivamente no. No vamos a tener ministros que estén cuestionados por actos de corrupción o que hayan hecho algunos actos en contra de las formas de conducción, ¿no? Hay que recordar que el señor cumple con el perfil, es médico, ¿no? Tiene un título universitario, ha ejercido el mayor tiempo de su vida el oficio propio de un médico. Es cierto que hay estos errores, pero como le vuelvo a repetir, en ningún momento el señor ha planteado de que él va a aplicar esto o él se va a mantener en esa postura. Ya, bueno,
es su postura, obviamente, es clara. Usted forma parte de la bancada oficialista, de la bancada de gobierno. Van a tener que ir pensando, obviamente, en un nuevo ministro, y seguramente de eso ahora mismo debe estar hablando, consultando Vladimir Cerrón, porque si le quitan parte de su cuota de poder en este gabinete, que es Hernán Condori, porque él lo puso, le va a pedir al presidente de la República, le va a exigir que nombre a alguien también del gusto, del corte, ¿no?, de los favoritos de Vladimir Cerrón. Yo le agradezco por esta entrevista, congresista Flores. Bueno, solamente aclararle que no hay ninguna cuota de poder. Somos el partido de gobierno. Lo raro sería más bien que no estén presentes los cuadros, los profesionales del partido de gobierno. Aquí no hay ninguna cuota de poder. No hay cuota de poder. Es natural que nuestros técnicos sean partícipes de este gobierno para garantizar el programa político con el cual nosotros hemos ganado y hemos ofrecido al pueblo peruano. No es un delito, es cierto, no está mal que alguien que milite en el partido de gobierno tenga un cargo público, todo bien. El asunto es que si no eres una persona, digamos, apta para el cargo, no eres el más probo o proba, pues mejor sería darle la oportunidad a alguien más sin importar la camiseta política. Pero en fin, es lo que estamos viendo y yo le agradezco, congresista Flores. Se me acaba el tiempo y tengo una entrevista también ya cerrada con la parlamentaria Carol Paredes de Acción Popular. Tengo que ser justa, democrática. Un rato con usted, un rato con ella. ¿Le parece? Bien, correcto. Gracias por la entrevista. Seguramente vamos a volver a conversar. Solamente recordar que el ministro no ha incumplido nada fuera de la ley, ¿no? Okay. Está cumpliendo con todo. Hay un tema ético, de principios, de moral, que también debería de ser revisado. ¿Y tú qué opinas del cruce de palabras entre la periodista Juliana Oxenford y el congresista de Perú Libre, Alex Flores, sobre la moción de censura en contra del ministro de Salud, Hernán Condori? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita en notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.